Bienvenidos y bienvenidas estudiantes del electivo Termodinámica 2020. En esta clase vamos a hablar sobre el equilibrio térmico, cuáles son sus fundamentos teóricos y finalmente vamos a resolver un par de ejercicios aplicando las dos últimas clases de calor y cambios de fase que tuvimos las semanas anteriores. Para comprender el equilibrio térmico, nuestra base teórica es el principio de conservación de la energía, el cual dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, o en nuestro caso, se transfiere de un cuerpo a otro, de tal manera que los cuerpos que están a mayor temperatura entregan energía a los cuerpos que están a menor temperatura. Es decir, hay cuerpos que ceden y otros cuerpos que absorben energía. ¿Todos los sistemas conservan la energía? Vamos a distinguir tres tipos de sistemas. Están los sistemas abiertos, los sistemas cerrados y los sistemas aislados. En la naturaleza siempre se conserva la energía, pero dependiendo del sistema en el que nosotros enfoquemos nuestro trabajo, la energía se conserva o no en ese sistema. Por ejemplo, acá hay un tazón con una sopita y presumo que esta sopita está a una temperatura elevada, ya que hay unas marcas de vapor en el dibujo. Este sistema es un sistema abierto, ya que yo puedo sacar masa del contenedor y además hay moléculas que se están evaporando y por eso están caricaturizadas con estas líneas de vapor. Un sistema cerrado sería ponerle una tapa a este pote, de tal manera que el vapor se condense en la tapa y no se pueda escapar la masa, pero aún así, después de un tiempo, el pote y su contenido irían disminuyendo de temperatura, suponiendo que están a una temperatura más elevada que el ambiente. En los sistemas cerrados no se conserva la energía del sistema porque el ambiente, es decir, lo exterior, también intercambia energía con el sistema. Finalmente tenemos el tercer tipo, que es el sistema aislado, donde no puede entrar ni salir masa y la transmisión de energía es casi cero con el exterior. Vamos a tomar este tipo de sistema como el sistema de referencia para poder hacer los ejercicios que vienen a continuación. ¿Qué es el equilibrio térmico? Es un concepto relativamente fácil de entender, ya que significa que dos o más sustancias llegan a una temperatura común. A esta temperatura le llamamos equilibrio térmico. Cuando dos sustancias a diferentes temperaturas se ponen en contacto dentro de un recipiente que va a actuar como un sistema aislado o a lo más como un sistema cerrado, va a poder existir un flujo de energía. Y este flujo lo sabemos muy bien. El objeto a mayor temperatura cede calor y el objeto a menor temperatura absorbe calor. Este flujo se va a detener cuando las sustancias alcancen la misma temperatura. Y a este estado se le llama equilibrio térmico. Durante el proceso, la cantidad de calor que se absorbe y la cantidad de calor que se cede son equivalentes, porque tiene que ser consecuente con nuestro principio de conservación de la energía, que la energía en la naturaleza no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Por lo tanto, la energía que se entrega debe ser igual a la energía que se recibe en un sistema cerrado. Y también la energía que se entrega debe ser igual a la energía que se absorbe en un sistema aislado. ¿Qué tienen que ver los termómetros y el equilibrio térmico? Los termómetros, como el que se muestra en la imagen, que es de mercurio, así también los termómetros de alcohol y los termómetros digitales, que son por contacto, no los infrarrojos, lo que hacen es entrar en contacto con el cuerpo al cual quieren medir y debemos esperar un tiempo hasta que el termómetro se quede en equilibrio térmico con el cuerpo al cual estamos midiendo su temperatura. En este caso, en la primera imagen de la izquierda, el termómetro marca inicialmente 20 grados y luego llega en la derecha a 30 grados. Para que la medición sea confiable,
La masa del termómetro debe ser mucho más pequeña que la de la muestra o de la sustancia a la que queremos medir, ya que, como hemos visto anteriormente, al tener contacto el termómetro, que es un cuerpo, con el líquido que está dentro de este tubo de ensayo, que es otro cuerpo, va a haber un intercambio por parte de las dos sustancias. E incluso, este tubo de ensayo no es un sistema aislado, también va a haber un intercambio con el exterior, con el vidrio que contiene a este líquido y además con el exterior. Cuando la masa del termómetro es considerablemente menor que el objeto o la sustancia a la que queremos medir, entonces el equilibrio térmico se acerca muchísimo a la temperatura del cuerpo y podemos tomar esta medición como si no tuviese error alguno. La ley cero de la termodinámica establece algo que puede ser muy obvio, pero debemos declararlo de todas maneras. Si tengo un cuerpo A que está en equilibrio térmico con un cuerpo B, que significa que se han puesto en contacto y han llegado a la misma temperatura, y este cuerpo B ya se encuentra también en equilibrio térmico con un tercer cuerpo C, significa que entonces A y C también están en equilibrio térmico. En matemática, esta propiedad se llama transitividad, que quiere decir que si una expresión es equivalente a otra y esta segunda es equivalente a una tercera, por transitividad, la primera expresión y la última también son equivalentes. Para desarrollar ejercicios de equilibrio térmico, utilizaremos el principio de Reynolds, que dice que el calor absorbido más el calor cedido es igual a cero. Recordemos que el calor cedido es negativo. Por eso, tenemos dos cantidades que sumadas dan igual a cero. Otra forma de escribir este principio es que el calor absorbido es igual a menos el calor cedido. Primer ejercicio. Si tenemos 10 gramos de agua a 5 grados Celsius y los mezclamos con 100 gramos también de agua a 90 grados Celsius en un recipiente, ¿la temperatura final de la mezcla será el promedio entre ambas temperaturas? Por ejemplo, estos 100 gramos a 90 grados Celsius podrían ser el agua de una taza con la cual me voy a preparar un café. Pero como no quiero tomarme el café a 90 grados Celsius, lo que voy a hacer es ponerle un poco de agua a 5 grados Celsius. Luego de hacer esta mezcla, ¿la temperatura será el promedio entre 5 y 90? Analicemos el caso con el principio de Reynolds. Nuestros datos son una masa 1 de 10 gramos, cuya temperatura inicial 1 es 5 grados Celsius. El calor específico 1 es 1 porque es agua. Y tenemos una masa 2 que también es agua. Calor específico 2 es igual al calor específico 1. La masa 2 es de 100 gramos y la temperatura inicial 2 es de 90 grados Celsius. Como ambas sustancias van a llegar a la misma temperatura, comparten una única temperatura final que es nuestra incógnita. El calor absorbido más el calor cedido serán igual a 0. ¿Qué sustancia es la que absorbe calor y cuál es la que cede calor? La sustancia que absorbe calor en este caso son los 10 gramos de agua, y como no hay cambios de fase entre esta agua a 5 grados Celsius y tampoco de parte de los 100 gramos de agua a 90, el calor absorbido será simplemente M1 por C1 por delta T1. Y el calor cedido será la masa 2, que corresponde a los 100 gramos, por calor específico 2 por delta T2. Todo eso igual a 0. ¿Por qué la masa 2 es la que cede? Porque es la que está a 90 grados Celsius. Y evidentemente cuando se mezcle con el agua a 5, será la que va a descender de temperatura y por lo tanto es la que va a ceder energía. Mientras que la otra masa es la que absorbe porque es la que va a aumentar de temperatura. La masa 1 es 10 gramos. Los calores específicos son iguales, así que los voy a simplificar. Y el primer intervalo es temperatura final menos 5 grados Celsius
más la masa 2, 100 gramos, por el segundo intervalo, que también es temperatura final, menos 90 grados Celsius. Todo esto es igual a 0. Puedo simplificar los gramos, incluso puedo simplificar un 0. Me queda, por lo tanto, temperatura final menos 5 grados Celsius más 10 veces temperatura final menos 900 grados Celsius. Agrupamos términos. Tenemos 11 temperatura final menos 905 grados Celsius igual a 0. Por lo tanto, la temperatura final es 905 grados Celsius dividido 11, lo cual nos da 82,27 grados Celsius, la cual no corresponde al promedio entre las dos temperaturas iniciales, ya que el promedio era cercano a los 47 grados. Evidentemente, como tenemos mucha más agua a 90 grados Celsius, la temperatura final se va a acercar más a la temperatura de este cuerpo que a la del otro. Como lo hablábamos anteriormente en el ejemplo del termómetro, cuando las diferencias de masa son sumamente significativas, la temperatura final en el equilibrio térmico es más cercano a aquel cuerpo que tiene mayor masa, a menos que el otro cuerpo tenga una gran capacidad de absorber o ceder calor. Segundo ejercicio. Un clavo de 50 gramos de hierro se ha calentado hasta los 150 grados Celsius. Esas son las condiciones iniciales para el primer cuerpo. ¿Qué temperatura alcanzan? Nuevamente nos están preguntando por la temperatura final. Si se deja caer en un recipiente con 500 gramos de agua a 16, temperatura inicial 2 grados Celsius. Nos falta un dato que es el calor específico del hierro, calor específico 1, y el calor específico 2, como es agua, ya sabemos que es 1 caloría gramo grados Celsius. El calor específico del hierro, si lo buscamos en una tabla, es 0,113 calorías gramo grados Celsius. Tiene un calor específico mucho menor que el del agua, por lo tanto, necesita poca energía para poder cambiar su temperatura. Vamos a hacer ahora la ecuación de Reynolds. Calor absorbido más calor cedido igual 0. El cuerpo que absorbe energía en este caso es el agua, porque está a 16, y el clavo está a 50. En este caso tendríamos la masa 2 por calor específico 2 por delta T2, y el cuerpo que cede es el clavo, que se encuentra a 150 grados Celsius. Sería masa 1, C1 por delta T, 1. Reemplazamos. Bien, no me alcanzó en espacio, pero puse el igual a 0 al otro lado. Se van los gramos, puedo simplificar un 0. Se va caloría gramo grado Celsius como unidad de medida. Me queda entonces 50, temperatura final, menos 800 más 5 por 0,113, 0,565 temperatura final, menos 5 por 0,113 por 150, 84,75. Ahora reducimos términos semejantes, 50,565 temperatura final, menos 884,75 igual a 0. Y finalmente debemos dividir. Este número negativo va a pasar positivo y luego dividimos. Nos da entonces 17,5 grados Celsius. Pueden notar que el agua tiene mucha más masa en este caso que el clavo, y a pesar de la alta temperatura del clavo, pero por su bajo calor específico, se enfría rápidamente y la temperatura del agua termina en 17,5 grados Celsius, lo cual es
1,5 grados más alto de lo que tenía en un principio. ¿Cómo podemos saber si nuestros ejercicios de equilibrio térmico están bien planteados y si han llegado a un buen resultado? La temperatura final nunca debe estar fuera del intervalo de las temperaturas iniciales de los cuerpos que estén interactuando. Es decir, no podría ser menor a 16 ni mayor a 150 en este caso. Vamos con el último ejercicio. Tenemos 10 gramos de hielo a menos 5 grados Celsius y los mezclamos con 100 gramos de agua a 90 grados Celsius en un recipiente. ¿Cuál es la temperatura final de la mezcla? Se parece muchísimo al ejercicio anterior, al primero, solo que esta vez estamos usando hielo. Recordemos que el hielo está en estado sólido, obviamente, y que a los 0 grados Celsius se va a convertir en líquido y luego de líquido va a aumentar su temperatura. Es decir, van a ocurrir varios procesos que van a estar incluidos en el calor absorbido. Eso va a ser diferente con respecto a nuestro ejercicio anterior. Vamos por los datos. El calor específico 1, el calor específico 2. Ya hemos visto en otros ejercicios y en otras tablas anteriores que para el hielo el calor específico es 0,5 calorías gramos Celsius. Esto es para el hielo. Y para el agua es 1 caloría por grado Celsius. La temperatura inicial del hielo en este caso es menos 5 grados Celsius. La masa 1 es de 10 gramos. La masa 2 es de 100 gramos. Además vamos a tener un cambio de estado entre medio. Necesitamos el calor latente de fusión del hielo, que como hemos visto anteriormente es 80 calorías por gramo, y la temperatura final, que es nuestra incógnita. Bien, voy a tratar de escribir lo mejor posible porque va a quedar un poquito largo. Veamos los procesos de absorción de calor que va a tener que cumplir este trocito de hielo. Primero, este trocito de hielo debe pasar de menos 5 a 0 grados Celsius para llegar a su punto de fusión. Masa 1 por calor específico 1 por 0 grados Celsius menos 5, es decir, es más 5 grados Celsius. Recordamos que el delta T es siempre temperatura final menos temperatura inicial. Y como esta temperatura inicial es negativa con el menos de la definición, queda positivo. Luego, este cubito de hielo va a seguir absorbiendo energía para fundirse, es decir, para convertirse en agua líquida. Masa 1 por calor latente de fusión. Y luego, este ex cubito de hielo, pero ahora masa de agua, es decir, masa 1 por calor específico 2, que lo hemos llamado el calor específico del agua, por su nuevo intervalo de temperatura, va a llegar a la temperatura final, pero no desde menos 5 grados Celsius, sino que desde 0 grados Celsius. Todo esto que acabo de escribir acá, que lo voy a destacar o lo voy a marcar con color verde, corresponde al Q absorbido en este ejercicio. El cuerpo que cede simplemente tiene un proceso, que es la masa 2 por el calor específico 2 por su temperatura final menos su temperatura inicial, que es 90 grados Celsius. Y todo esto es igual a 0 por conservación de la energía, porque asumimos, no lo dice el ejercicio, pero debemos asumirlo para poder usar esta ecuación, que el ambiente no está interfiriendo en la transmisión de energía entre este cubito de hielo y esta agua a 90 grados Celsius. Para resolver este ejercicio voy a reemplazar, voy a agrupar términos semejantes, es una ecuación de primer grado, por lo tanto, a pesar de que tiene muchísimos términos, no deberíamos tener problemas para poder resolverla. Así que voy a hacer el ejercicio, voy a adelantar este video para que no quede tan largo y me vuelven a escuchar cuando tenga el resultado final.
Finalmente, después de todos estos cálculos, simplificar unidades, simplificar números, el resultado es 74,32 grados Celsius, lo cual es una temperatura de equilibrio menor a la del primer ejercicio, ya que aquí tenemos procesos que van a absorber más energía que en el ejercicio anterior y por lo tanto esta masa de agua a 90 grados Celsius va a tener que ceder mayor energía. ¿Qué procesos son esos? Primero, que el hielo pase de menos 5 a 0, que luego se funda. Aquí ocupa 80 calorías para poder fundirse. En realidad 800, porque factoricé por la masa, en realidad ocupa 800 calorías en ese proceso. Y luego de 0 grados Celsius debe llegar a la temperatura de equilibrio, que es 74. Si revisamos hacia atrás, el primer ejercicio tenía una temperatura de equilibrio de 82 grados Celsius. Y es porque las condiciones eran diferentes. No teníamos que agregar un cambio de fase en el desarrollo. Y esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero que los ejercicios hayan sido de utilidad para entender este tipo de planteamiento de mezclas termométricas. Y nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho, que estén súper bien.